Bienvenido al podcast de la Iglesia Ríos de Vida Houston. Te invitamos a asistir nuestros servicios cada domingo a las 3 de la tarde en 16300 10 Chimney Rock Road, Houston, Texas. Yo cuando era niño era uno de mis momentos favoritos. Salir con mis otros amigos, reunirme con ellos. La verdad era bien divertido. Y todavía tengo amigos de la escuela dominical de hace muchos años, así que es muy, muy bonito. La música, por favor. Chicos, la música, si me regalan. Bueno, continuamos hoy. Lejitos, usted sabe que a mí me gusta que se venga más cerquita para acá, para que no se sienta solo por allá tan lejos. Yo sé que usamos micrófono, pero es más bonito cuando estamos unidos, ¿verdad? Así que le voy a pedir para que se acerque un poquito más y vamos a hablar continuamos hablando. ¿Quién se acuerda que hablamos la semana pasada? ¿Un voluntario? ¿Quién se acuerda? Efesios, muy bien. Entonces hoy seguimos con Efesios capítulo 7. Amén, ¿verdad? Ahora su Biblia, Efesios capítulo 7. No, eso, ¿quién dijo que no por allá? No tiene capítulo 7. Sí ve, los atrapé algunos por allá, pero allá hay uno pendiente. Efesios no tiene capítulo 7, tiene capítulo 6, ya lo cubrimos la semana pasada, así que iniciamos a otro nuevo tema y durante las próximas semanas vamos de unas parábolas. Son muchas parábolas en la Biblia, se dice que más o menos hay unas 43 parábolas. 43. El número, pues la verdad no importa si son 43, 45, no, porque hay como algunas posiciones donde la gente dice, no, eso no es una parábola, otros teólogos dicen, sí, eso es una parábola. Bueno, no importa el número, el caso es que Jesús hablaba mucho con parábolas, y las parábolas son ilustraciones o ejemplos que el Señor usaba para transmitir una idea espiritual. Entonces las parábolas o los conceptos complicados del reino de los cielos, quizás Jesús, como era un excelente maestro, él usaba parábolas o ejemplos o ilustraciones o cuentos, como por así decirlo, donde nos daba un mensaje esencial de una verdad espiritual. De esas 43 parábolas, se dice que Jesús habló 13 parábolas acerca del reino de los cielos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la batalla espiritual entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Entonces Jesús habló casi un 25% de su tiempo, de sus ejemplos, tenían que ver con el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros entendamos con qué es lo que estamos peleando, de qué reino somos, de cuál equipo somos. ¿Eres del bando de los cielos o eres del bando de la oscuridad? De alguno de los dos bandos tienes que ser, pero no puedes estar de espectador. Y esas historias que Jesús usaba, esas historias generalmente tenían que ver con temas de la agricultura o con temas relacionados a el ambiente de ese tiempo. Entonces Jesús decía, el reino de los cielos es como esto, como aquello, como una planta, como una semilla, como una cosa. ¿Por qué? Eso es lo que la gente estaba familiarizada. Si Jesús hoy viniera a hablar acerca de darnos una parábola, darnos una ilustración, quizás él usaría un ejemplo de nuestra época. Quizás él diría, ¿cuál es la tendencia de TikTok? Yo no sé, los jóvenes que le gustaban los videojuegos, aquí había un joven que le gustaba mucho los videojuegos, yo no sé. Pero me imagino que él usaría algo que usted y yo nos pudiéramos relacionar. Lo importante es que él quería transmitir ese concepto espiritual. Y ese concepto nos ayuda a poder comprender verdades muy complejas que quizás muchas veces
no les ponemos mucha atención. Pero el Señor lo molía, lo volvía fácil para que usted lo comiera y sea fácil de digerir. Porque el reino, la introducción del reino de los cielos a la gente era un concepto nuevo para ellos. Así que Jesús tenía que hacer esto para poder transmitir su mensaje. Así que antes de leer la palabra, acompáñeme en una corta oración. Señor, gracias en esta tarde te doy. Suplicamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos confrontes, que nos ayudes y abras los ojos de nuestro entendimiento para poder, Señor, poder entender los misterios tuyos y aplicarlos a nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la parábola que hoy voy a platicarles es la parábola del sembrador y se encuentra en 3 de los evangelios. Está en Mateo capítulo 13, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 10. Entonces usted encuentra la misma historia 3 veces. La misma historia la encuentras 3 veces, con algunos detallitos que un autor nos da y quizás otro autor omitió ese pequeño detalle, pero no son discrepancias o diferencias, simplemente un autor decidió agregarle un poco más de brillo a la historia. No sé si usted conoce a algunas personas que usted le dice, ¿cómo le fue anoche la fiesta? No, la fiesta me fue y quien vino y le cuenta y aquella vino, aquella trajo y aquella se puso colores de vestidos y hubo esto, le cuenta un montón de detalles, ¿verdad? Y quizás le pregunta a otra persona, ¿y fue a la fiesta? Sí, yo fui, ¿cómo estuvo? Bien. Y ya. Y no le cuenta nada más a uno, ¿verdad? ¿Todo bien ya? Y no te da detalles. Pero entonces aquí los que escriben el evangelio nos van diciendo algunos detalles. Pero muchas personas dicen, mira, aquí el evangelio se contradice. No se deje meter cuento cuando la gente dice que hay discrepancias en las escrituras. La Biblia es consistente, hermanos. Así que acompáñeme a el libro de Mateo en el capítulo 13, donde vamos a estar hoy. Y vamos a iniciar en el versículo 3. Y dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto a el camino. Y aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el ¿qué? El sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En cada parábola, cuando el Señor cuenta estas historias, hay varios personajes, varios elementos, y cada elemento tiene un significado. Esta parábola, ¿quién me dice algunos de los personajes o elementos de esta parábola que usted puede encontrar? Un personaje, a ver. El sembrador, muy bien. David, ¿qué otro elemento de la historia? La semilla, muy bien. La tierra buena por allá, mire la hermana bien lejos y está partida. Esa hermana. Muy bien, la tierra. Otros son las espinas, las aves, pero cada uno de estos elementos tiene significado. Usted tiene que, cuando se sienta a leer una parábola, tiene que saber que cada elemento tiene algo que nos ilustra un concepto espiritual. Usted tiene que también tener cuidado cuando lee las escrituras y todo lo vuelve como una alegoría o todo lo vuelve como piensa que todo lo que está leyendo es una parábola, que
tiene un significado. Pero no todo lo que la palabra, las escrituras nos narran es una parábola. En el caso de cuando Jesús está en las bodas de Canaán y ¿qué pasa? Se acaba el vino. Esa es una historia que sucedió. No es una parábola, no es un cuento o una ilustración, es un suceso. Entonces usted tiene que estar pendiente cuando usted lea, tiene que decir, ¿esto es una parábola o estoy leyendo una historia, un suceso? Tiene que saber. ¿Por qué? Porque el no saber discernir entre una parábola y una verdad o la historia le va a llegar a cometer errores en la interpretación de las escrituras. En el caso del vino, María, la Virgen María, Madre de Jesús, se le acerca a Jesús y le dice, Jesús, se acabó el vino. Y entonces Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y entonces María dice, haga lo que él dice. Eso es la historia. ¿Qué dicen nuestros hermanos católicos? Ellos dicen que porque María en ese momento intercedió para que se convirtiera en vino, ella ahora intercede por nosotros en el cielo. Se da cuenta de la gravedad de interpretar algo que no es una parábola como una alegoría, darle un significado a algo que ahí no está presente. O cuando dice Jesús en la última cena, dice, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí, hasta que el reino de los cielos venga. El pan es el símbolo, no es Jesús mismo. He ahí otra diferencia que nosotros tenemos con personas de otras iglesias. Entonces nos llevan a cometer a tener ciertas interpretaciones que no están ahí presentes. Entonces tenga cuidado cuando usted lee las parábolas. Sepa lo que está leyendo. Y entonces Jesús les da esta historia de la semilla del sembrador que lleva su mochila y echa la semilla al aire y una semilla cae en varios tipos de tierra. Y los discípulos quedan ahí como que, ¿y eso qué? ¿Verdad? Y entonces yo me imagino que uno de ellos levantó la mano así como usted estaba en la escuela antes. Maestro, no entendí nada, repite. Me imagino yo, algún Pedro por ahí, alguno levantó la mano y le dice, no entendemos, Jesús, cuéntanos la historia de nuevo, ¿verdad? Porque no la entendemos. ¿Cuál es ese significado? Y Jesús les dice, ay, no entienden esto tan fácil, chicos. No entienden. Si no entienden esto, no van a entender nada más. Entonces Jesús comienza a explicarles la parábola. Esta es un par de parábolas que Jesús explica. La mayoría de las parábolas Jesús no las explicó o no tenemos récord de que eso sucedió. Quizás sí se las explicó a los discípulos después, pero no las tenemos escritas. Entonces hay muchas de las parábolas donde no tenemos la traducción de lo que significa, pero en esta parábola el Señor nos da todo el significado. Iniciamos con Marcos capítulo 4, 14 y dice así: el sembrador es el que siembra la palabra. Es el que siembra la palabra. Dios es el sembrador y usa a su iglesia, a usted, a mí, para comunicar el mensaje del evangelio a otros. El sembrador es Dios, pero Él nos dio a nosotros la labor antes de irse y dijo: id y haced discípulos, lleven las buenas noticias del evangelio a todos. Él nos da a nosotros esa labor de proclamar el evangelio a otros, pero el sembrador es el Señor. Nosotros tenemos esa tarea de comunicar, de portar las buenas noticias del evangelio. Esa es nuestra misión. Entonces, ¿quién es el sembrador? Dios.
Mateo capítulo 13, el versículo 19, y voy a estar saltando un poquito porque agarró pedazos de cada uno de los relatos de Marcos, Mateo y Lucas para completar el significado. Y en el versículo 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, hay una semilla que cae en el camino. Y vienen, ¿qué? Los pájaros, las aves, y se la comen. Los pájaros significa el diablo, Satanás. Que su labor, la labor del enemigo, es para que no crean y se salven. En Lucas, la versión de Lucas dice: el diablo viene y se roba la semilla del evangelio para que ellos no crean. Ese grupo de personas son personas que no están aquí presentes. Son personas que tienen un corazón muy duro. Quizás usted le ha hablado, le ha comunicado el evangelio y eso es como, mejor dicho, hablarle a un tambor. No le entra. Rechazan el evangelio, su corazón está endurecido. Es una semilla que no va a florecer jamás, porque vino el enemigo y la robó. No tuvo la mínima oportunidad de germinar. Esas personas no están aquí. Tienen su corazón endurecido y simplemente no tienen ese chance de conocer a Cristo. Qué triste por estas personas. Pero la Biblia no dice, como esa semilla, como no se acerque durante el camino porque de todas maneras va a ser no fructífero. No, el Señor nos da el mandato: lance la semilla, caiga donde caiga. Eso ya no es nuestro problema. Caen esos corazones fuertes, corazones duros, eso ya no es cuestión de nosotros. Continuamos en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Viene una campaña evangelística y se convierte, levanta las manos, yo levanto las manos para Cristo. Y usted lo ve y está bien alegre, bien contento, su corazón está emocionado porque recibió a Jesús. Pero dice, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. De estas personas, quizás hay personas aquí que están muy emocionados por trabajar en el reino de los cielos, pero simplemente no tienen una raíz fuerte. ¿Y qué pasa cuando alguien en tu trabajo, en tu escuela, te dice, ¿en serio crees cosas de la Biblia? Eso está de locos. Y te rechazan y te tildan de loco, te tildan de bruto. Es que esas cosas de religión, eso es para brutos. Yo creo en la ciencia. Eso es para ignorantes. Y entonces usted se sienta mal y le da miedo el rechazo de las personas y se siente perseguido por lo que usted creyó. Se siente avergonzado. Son personas que no están dispuestos a dejar ese estilo de vida antiguo por el que dirán. O quizás son personas que yo conozco muchas personas que dicen, yo soy cristiano, pero la verdad es que no creo en muchas cosas. Y la Biblia tiene errores, y la Biblia tiene esto. Yo soy cristiano, pero la verdad creo que hay otros caminos a Dios. Yo soy cristiano, pero yo hago esto y hago aquello. Yo soy cristiano, pero no tienen una raíz. Y cuando llega una prueba, una dificultad,
especialmente aquellos que reciben el Evangelio y la próxima semana les pasa una enfermedad, una situación difícil y dice, pero yo para qué me metí a este cristianismo, yo estaba mejor donde estaba. Ahora se me vinieron los problemas encima, ya que creo en esto, ya que estoy yendo a la iglesia, perdí el trabajo, se enfermó mi hijo, me echaron de no sé qué, perdí estos contratos, lo que sea. Y entonces comienzan a preocuparse, porque la vida cristiana es de dependencia de Dios. Es de dependencia, de decir, es vivir el día a día. El día de ayer estábamos cortando unos árboles con el vecino y este vecino, él se subió al árbol, yo creo que tenía entre 80 y 100 pies de alto y él va amarrado con unos arneses y unas cuerdas. Y él tiene que confiar que la cuerda está bien puesta. Y si se llega a cortar esa cuerda, muere. Inmediatamente puede morir. La vida cristiana es como ir escalando y necesitamos estar agarrados y confiar que esa cuerda no nos va a dejar soltar. Estamos atrapados con Cristo, estamos refugiados con Cristo y es el mejor lugar donde usted puede estar, pero es de dependencia del Señor. Así que si usted no quiere depender de Cristo, de alguien más, quiere depender de sus propias fuerzas, pues usted no va a poder durar en el camino del Señor. Esos son aquellos donde la raíz no tiene profundidad. El tercer tipo de tierra lo leemos en el versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Esta semilla, a diferencia del otro, sí cae en tierra y sí echa raíz y sí crece. Hay muchos cristianos, quizás acá presentes, ojalá no, pero es posible que usted los ve y el árbol está ahí. Pero dice que el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Los placeres de la vida, las tentaciones. Usted puede estar viniendo a la iglesia por muchos años, pero si usted no tiene presente cuáles son las prioridades como cristiano, a usted los afanes de la vida lo van a ahogar. Qué tremendo, hermano. Cuando vienen las dificultades, es donde usted es probado si en verdad es o no es. Si está sembrado fuerte o es simplemente una paja. Yo quisiera que las pruebas no vinieran, hermano, pero las pruebas vienen. Cuando vienen las tentaciones y cedemos ante los placeres de la vida, ante las tentaciones. Por eso debemos constantemente, como decía David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que nuestro corazón siempre va a estar tentado de cosas exteriores que van a querer robar nuestra atención. Él sabía la tentación de la riqueza. ¿Cuántos de ustedes, quizás algunos, si se vuelven millonarios de la noche a la mañana, no vuelven a la iglesia? O quizás vuelven, pero pierden su comunión con el Señor. Aquellos que se han ido llevar por el sueño americano como si fuera lo máximo que usted pudiera lograr en su vida. El sueño americano
Es muy bueno trabajar, es muy bueno tener nuestras cosas, pero no puede ser el enfoque principal de la vida de nosotros. A mí el sueño americano es una idea fascinante. El saber de que vinimos de pobres a más, a tener, a enviar para nuestros países, a ayudar a nuestras familias. Y eso está bien, pero no puede ser el enfoque de nuestra vida. Dice las riquezas, la codicia, el afán. ¿Cuántos afanes? El día a día hay personas que andan trabajando todo el tiempo y no sacan un tiempo para estar con sus familiares. No sacan un tiempo para leer la palabra de Dios. Y usted los ve todo el tiempo afanados, todo el tiempo preocupados, todo el tiempo pensando lo peor, negativos en su mente. No tienen paz, pero tienen dinero. Esas personas crecen, pero las espinas lo ahogan. Yo te pregunto, ¿cuáles son las espinas a tu alrededor? ¿Cuál es tu círculo de influencia? ¿Sabías? Bueno, esto es un dicho que lo dice un señor que se llama Jim Rohn. Dice, tú eres el promedio de las 5 personas con las cuales tú pasas más tiempo. Muéstrame tus 5 amigos más cercanos y verás que vas a ser el reflejo de esas 5 personas. Vas a ser muy parecido, porque estas personas cercanas influencian nuestra vida. Si usted en el día de mañana cambia de amigos, usted va a darse cuenta que usted también va a empezar a adoptar los gustos de estos amigos. Quieres frecuentar los lugares que esos amigos frecuentan. Tú quieres hacer lo que ellos hacen. Eso me impacta, porque estos son nuestro círculo de influencia. Usted tiene que ser cuidadoso a quién le va a dejar influenciar su vida. Porque aunque usted no lo crea, usted se va a empezar a adoptar los comportamientos de estas personas. Eso es muy verdadero. Eso se nota a leguas. ¿Quiénes son tus amigos? Por eso tenemos cada día que llegar al Padre y decir, Señor, dame las prioridades tuyas en mi corazón. Ayúdame a vivir en tu voluntad. No dejes que yo me deje influenciar por cosas que no valen la pena. ¿Cuántos están conmigo hasta este momento? Amén. Continuamos. En el versículo 23. Mas el sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué? Y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Este tipo de tierra hace 2 cosas que los otros no hacen. Los otros solamente oyen la palabra, pero no la entienden. Y es que el proceso de entender algo es un proceso que toma tiempo. Nadie es aprendido, nadie nace aprendido. Evan, ¿cuánto tiempo duró para aprender a tocar piano o guitarra? Muchos años. Muchos años. De la noche a la mañana aprendiste a arreglar motores, Alex. No, porque el entender significa atar cabos, buscar conexiones. ¿Cómo podemos que un concepto ahora podamos ver la función de cada uno de ellos? Es algo que no pasa de la noche a la mañana, requiere un esfuerzo. El entender, el escudriñar las escrituras, el apoderarnos de la palabra del Señor hacia nuestras vidas, requiere una relación con el Señor. Estas otras tierras no simplemente oyen, pero es como que le entra por un oído y le sale por el otro. No
tienen esa relación con la palabra. No la entienden. Por muchos años que lleven yendo a la iglesia, usted entiende la palabra. Y yo no le estoy diciendo que todo lo tiene que saber, porque hay cosas que yo no entiendo y que no vamos a entender aquí en la tierra. Pero hay cosas básicas que usted tiene que saber acerca de su identidad como cristiano, su vida, los ataques del enemigo, la batalla espiritual. Usted la tiene que entender. Cosas básicas en el caminar cristiano, usted lo debe saber. Y se dice que algún fruto produjo al 100, al 60 y al 30. Es decir, unos produjeron mucho, otros más o menos y otros poquito. El fruto que tú das como cristiano es evidencia de lo que está dentro de ti, de cuán productivo eres. La gente puede ver cuál es el fruto que tú llevas. La gente puede ver ese fruto. Quizás tú estás aquí presente. Yo no estoy cuestionando la salvación tuya. Tú eres salvo. Tú produces fruto, pero es un fruto muy chiquito. Yo no sé, le ha pasado a ustedes a veces que usted ve un árbol frondoso y agarra una fruta de ese árbol pensando que está bien y usted lo muerde y es insípido. ¿No le ha pasado a ustedes eso? Y usted está todo alegre, animado porque va a comerse ese fruto y ese fruto no sabe a nada. O está dañado por dentro quizás. Es un fruto amargo, es un fruto engañoso. Como te digo, yo no cuestiono la salvación, que tú estés dando fruto, pero sí cuestiono la calidad de tu fruto. ¿Te has examinado a ti mismo y has preguntado, mi fruto que estoy produciendo es un fruto bueno, agradable, bonito y en abundancia? ¿Estoy produciendo poquito fruto o mucho fruto? Y no se trata de estar afanado, no se trata de estar metido aquí a la iglesia 24 horas, 7 días a la semana. No se trata de estar haciendo un montón de cosas. Se trata de la relación que tú tienes con Papá Dios. Se trata de cómo tú tratas a otras personas. Se trata del carácter tuyo en medio de las circunstancias difíciles. Se trata de la fe y cómo estás afrontando las pruebas de la vida. Ese es el fruto. ¿Eres paciente? ¿Eres bondadoso? ¿Eres amoroso? Ese es el fruto del Espíritu. Ahora, muy bien, hermano, que usted esté acá presente, que usted esté orando, que usted esté ayunando. Eso es todo muy bien, obviamente. Pero ese es segundo plano. Eso es simplemente algo que naturalmente de tu cuerpo va a salir. Hay hermanas que a veces traen comida, la abundancia de su corazón les nace traer algo. Digo, qué bello. ¿Por qué? Porque su corazón está dando esos frutos de compartir con otras personas, de lo que ellos tienen. ¡Qué bello! Sin necesidad de usted, venga, traiga y done y dé diezmos, y si no eres un maldito, y si no Dios te va a castigar, y si no Dios te va a mandar al infierno. Los frutos se van a producir naturalmente en tu cuerpo porque estás plantado, porque estás llenándote de nutrientes. Estás en buena tierra. La semilla está produciendo lo que tiene que producir. Nuevamente se trata de la relación, de la intimidad, de las intenciones de tu corazón. Ese es el verdadero fruto. ¿Estás dando bastante fruto? ¿Poquito fruto?
¿O más o menos fruto? ¿Cuál de los tres? Mucho fruto, poquito fruto y ya muy poquito fruto. Yo no sé, hermanos, usted lo sabrá. Calidad de fruto. A mí me encanta cuando vamos a Colombia porque la verdad la diversidad de frutas y de vegetales y esto me encanta. Yo no es porque quiera decir, pero en Colombia la verdad la calidad de fruta y la diversidad es increíble. Nuestros países, en varios países se encuentran también. Ese es el fruto, hermanos. Yo le dejo a usted para que usted se examine y diga, ¿será que me estoy dejando llevar por los placeres de la vida? ¿Por las riquezas? ¿Por los afanes? ¿Será que el diablo me robó mi semilla? Yo no creo que el diablo la haya robado su semilla porque usted está aquí presente. Pero sí es posible que usted no tenga raíz. Es posible que los que estemos acá, algunos no tengamos raíces. Es muy posible que algunos tengamos espinas a nuestro alrededor. Es muy posible que demos fruto, pero el fruto es poco. O es muy posible que eres un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Amén, hermana. Y hay un último elemento que no he hablado. ¿Quién sabe cuál es el último elemento? Ya se les olvidó tan rápido, no puede ser. El último elemento que no he hablado es la semilla. Nos enfocamos y el enfoque principal de estas parábolas es los tipos de corazón. Pero quiero hablar acerca de la semilla. Y en Lucas 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Hermano, la semilla es el evangelio, las buenas noticias acerca de Jesús. Y quizás usted y yo muchas veces en nuestro afán de trabajar en el reino de los cielos, de cosechar, de hacer de que otras personas vengan a la iglesia, hemos sembrado algo que no puede dar fruto. Otras semillas que son semillas estériles. Quizás usted dice, bueno, una semilla puede ser un milagro. O quizás el Señor puede hacer algo en ti hoy sobrenatural y tienes una enfermedad y te sanas. Pero eso no es la semilla, eso no es la palabra de Dios. Porque el día de mañana te vas a volver a enfermar. El día de mañana hoy Dios te solucionó, pero vas a tener otro problema quizás. Y entonces, ¿qué vas a decir? Dios no es suficiente. Por eso tenemos que tener cuidado en cómo comunicamos el evangelio. El evangelio no es una receta o una lista de obligaciones. En muchos lugares, lo primero que a uno se le dice, bueno, ahora que usted es cristiano ya no puede ni beber ni fumar, se tiene que vestir así, se tiene que vestir asado, se tiene que diezmar y tiene que hacer esto, tiene que venir los domingos, tiene que ayudar los sábados a la comida, tiene que traer a los niños de la escuela dominical, tiene que ayudar en la limpieza de la iglesia. Un montón de requerimientos. Hermanos, eso no es el evangelio tampoco. Eso no es. Y a veces pensamos que porque tenemos esta lista de cosas, obediencia, amistad, alegría, soy bueno con los demás, no, eso no es tampoco. No es el evangelio. No es tampoco tu testimonio. Dios usa nuestro testimonio para ejemplificar lo que Dios hace y la labor, pero al final lo único que puede transformar el corazón de alguien es la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes saben, pero hay semillas modificadas genéticamente para que cuando ustedes las siembren, dan su cosecha.
pero usted agarra de esas semillas y las vuelve a sembrar y no nace nada. Son semillas estériles, semillas que no pueden reproducirse. Simplemente están alteradas, modificadas para que den un solo fruto y ya no más, para que no sean fructíferas. Tenemos que, hermanos, hablar, predicar el mensaje inalterado de la palabra de Dios. Que Dios vino, murió por nosotros porque éramos pecadores, más misericordia nos trajo hacia Él. Ese es el único mensaje que va a cambiar, va a transformar, hermanos. Y a veces tratamos de hacer un montón de cosas para animar a la gente, para convencerlos, pero es que no es lo que hagamos, es el mensaje en sí que va a transformar. Y con el poder del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, va a atravesar los huesos hasta llegar a los tuétanos. Ese poder de llegar, de atravesar el corazón de algo, de una persona, solamente la semilla de la palabra de Dios lo puede hacer. Por eso no se alarme quizás si usted ve personas que llegan a la iglesia, se van de la iglesia, que son atraídas por una semilla o son atraídas por algo, pero en sí su corazón no es buena tierra. No es buena tierra. Esto me reta a mí, como parte de las personas que tienen la oportunidad, el privilegio de pararse aquí a compartir un mensaje, de mantenerme enfocado en la palabra de Dios. Quizás hay muchas otras historias que pudiera yo contarles, pero yo tengo que mantenerme enfocado en la palabra de Dios, porque es la única semilla que puede producir fruto. No es palabrerías. No son palabrerías. En 1 Corintios capítulo 2, Pablo les dice a los corintios: amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas, ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. El mensaje de esta iglesia tiene que ser Cristo crucificado solamente. Está bien, vamos a usar diferentes métodos, tenemos diferentes canciones, vamos a tener programas, vamos a tener eventos, vamos a hacer un montón de cosas, pero el mensaje esencial no se puede desviar de salirse aparte de la palabra de Dios, que es la única que puede transformar nuestra alma. Quizás una dosis de, ¿cómo se llama? De encouragement, de ánimo. Y hay tantas personas en la internet que usted puede buscar para llenarse de ánimo. Motivational speakers, motivadores que te dan muchos consejos. Y estos consejos son como esa bebida de 5-hour energy. ¿La han visto? Chiquitas, como un Red Bull, donde usted está bien triste, agüitado, como dicen los mexicanos, está bien agüitado. Y usted se toma esa bebida, esa botellita pequeña, ¡pum! A los 5 minutos usted está como un roble. ¡Aso! Me siento, yo mato, yo hago yo lo que quiera, yo manejo de aquí a la luna. Usted se siente muy bien, porque es un boost of energy. Pero eso no te va a durar, te dura un par de horas. ¿Y qué pasa al final? La hermana que está en el área de la salud nos puede decir quizás, después de que pasa ese pico de azúcar, usted vuelve a sentirse y peor,
se siente cansado y peor. ¿Por qué? Porque solamente la semilla de la palabra de Dios tiene el valor nutricional para mantenerte despierto, para mantenerte activo, para mantenerte enfocado, para darte las prioridades que necesitas en tu vida. No este 5-hour energy boost o ese Red Bull. Nosotros conocemos un señor que se toma como unas 8 Red Bulls al día. Y ese pobre señor, si no está tomando Red Bull, es muy triste verlo. Hermanos, la invitación, el Señor nos invita a morar en Él. Nos invita a alimentarnos de su palabra. Nos reta como iglesia a que la palabra de Dios sea el centro del mensaje de lo que se habla aquí. Eso me reta a mí en lo personal. No son las experiencias, no son los milagros, no son los testimonios, quizás, son buenas cosas, pero no es la semilla. Estos días se escucha acerca del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y este evangelio de la prosperidad, usted está ahí y Dios te va a bendecir y Dios te va a llevar de victoria en victoria. Porque lo triste de este evangelio es que es muy parecido a lo que en el versículo 22 nos habla Jesús: los afanes de la vida, las riquezas y los placeres. Un evangelio que te promete sacarte de pobre, te promete arreglarte tu vida, arreglarte tu familia, te promete un montón de cosas. Pare de sufrir. Eso es lo que es ese evangelio. Y eso es basura, hermanos. Es basura, es una mentira. El Señor no promete esto. El Señor te va a llevar de victoria en victoria. Te va a ayudar en tus peleas. Pero ese no es el objetivo principal de tu vida y el por qué usted está hoy acá. El enfoque principal de nuestra vida es darle la honra a Él. Es trabajar para arrebatar almas del infierno, como decía Rubí hace ratos. Ese es nuestro propósito. No es llenarnos de plata. Sí, está bien, a mí me gusta el dinero también. Yo quiero un mejor carro, yo quiero una casa más grande, yo quiero otras cosas también. Pero eso no es el enfoque de nuestra vida. Entonces, para resumir, yo le pregunto, ¿será que usted está rodeado de espinos? ¿Cómo está a tu alrededor? ¿Rodeado de espinos que van a ahogarte? Cuando la tentación y la prueba venga, ¿vas a ser capaz de soportar la prueba? Cuando la sequía venga, ¿vas a poder soportar la sequía? ¿Tienes raíz profunda o tu raíz es chiquitita? ¿Cuánto fruto das? ¿Poquito o mucho? ¿Cuál es la calidad de tu fruto? ¿Tienes puesta la armadura de Dios? ¿Estás listo para defenderte en contra de los ataques del enemigo? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Estás practicando y viviendo la palabra de Dios? ¿Estamos comunicando como iglesia el único mensaje que puede salvar a la gente, que es el mensaje de Jesucristo y Jesucristo crucificado? ¿O estamos sembrando una semilla que no va a producir fruto? ¿Qué tipo de tierra eres tú? Nos pregunta el Señor en esta mañana. Y solamente usted lo sabe.
Pídale al Señor que examine su corazón y revele las intenciones más profundas dentro de ti. Póngase sobre sus pies y vamos a hacer una oración. Señor, gracias en esta tarde te damos porque tu palabra nos confronta, nos invita, nos toca el alma. Señor, perdónanos cuando hemos buscado otras cosas aparte de ti. Cuando nos hemos dejado motivar por cosas vanas, por cosas que no tienen relevancia. Yo suplico que el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas pueda ser tierra fértil, tierra arada por ti. Que cada uno de ellos, cada uno de nosotros aquí presentes, podamos entender la palabra, oírla y entenderla. No quedarnos con esa palabra ahí, sino que podamos buscar el conocimiento de ti, tener una relación contigo, porque solamente al lado tuyo es que vamos a poder soportar las dificultades de la vida, las pruebas. Señor, pesa nuestros corazones. Si hay espinas a nuestro alrededor, pódalas, Señor, pódalas. Todo aquello, influencia de amigos, influencia de personas que no tienen que estar en nuestra vida, pódalas, quítalas de nuestra vida. Poda nuestro corazón, Señor, para ser árboles fructíferos. Hombres y mujeres que resisten la tentación, hombres como sacerdotes en sus hogares, mujeres valerosas como Esther, como Ruth, como Ana, que su prioridad es amarte a ti. Recurrimos a ti en cada momento, Señor. Nos amarramos a ti, dependemos de ti. Que esa sea nuestra vida. Corazones que te aman. Corazones que entienden el propósito del reino. Corazones en donde la palabra tuya haya cabida y crece y florecen. Y otras personas se acercan a ese árbol. Esa semilla que florezca, que crezca, Señor. Gracias por esta iglesia bella tuya, que nos estás preparando para cosas que vendrán. Que seamos una iglesia fuerte, una iglesia con raíces profundas, hombres y mujeres